Lecturas de la octava de Pascua, miércoles 7 de abril del 2021. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 1 al 10. Un día subieron Pedro y Juan al templo para la oración de las 3 de la tarde. Había allí un hombre inválido de nacimiento, a quien todos los días llevaban y colocaban junto a la llamada puerta hermosa del templo, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver a Pedro y a Juan que entraban al templo, les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó los ojos en él y le dijo: «Míranos». Él se quedó mirándolos a la espera de lo que le fueran a dar. Entonces le dijo Pedro: «Plata y oro no tengo, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda». Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó, y al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos, y de un salto se levantó y empezó a andar. Entró pues con ellos al templo, caminando y saltando, y alabando a Dios, y todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y se dieron cuenta que era el mismo que acostumbraba sentarse junto a la puerta hermosa del templo a pedir limosna. Y se llenaron de admiración y asombro por lo sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 104. Que se alegren los que buscan al Señor. Den gracias al Señor, invoquen su nombre. Den a conocer sus hazañas a los pueblos. Cántenle al son de instrumento. Hablen de sus maravillas. Gloríense de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder. Busquen continuamente su rostro. Estirpe de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El mismo día, primero de la semana, 2 de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino iban hablando de todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y siguió caminando con ellos, pero estaban como ciegos y no lo reconocieron. Él les dijo: «¿Qué venían comentando por el camino?». Ellos se detuvieron, en sus rostros se veía la tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: «Tú serás el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que pasó allí en estos días». «¿Qué pasó?», les preguntó. Ellos respondieron: «Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Y nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el liberador de Israel. Y además de todo eso, ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado sin saber qué pensar. Fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, y les habían asegurado que Él estaba vivo. Algunos compañeros nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron». Jesús les dijo:
Qué duros de entendimiento son ustedes. ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No ven que era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó todo lo que en las Escrituras se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: «Quédate con nosotros, que es tarde y ya va a anochecer». Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio, y al punto se le abrieron a ellos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro: «¿No es cierto que a lo largo del camino iba él encendiendo el fuego en nuestros corazones con sus palabras a medida que nos mostraba el sentido de las Escrituras?» En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás compañeros que estaban diciendo: «Es verdad, el Señor resucitó y se apareció a Simón». Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo se les había dado a conocer al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Jesús encuentra a dos amigos en una situación de miedo y de falta de fe. Las fuerzas de la muerte, la cruz, habían matado en ellos la esperanza. Era la situación de mucha gente en tiempos de Lucas, y sigue siendo la situación de mucha gente hoy. Jesús se acerca y camina con ellos, escucha, habla y pregunta. Jesús usa la Biblia y la historia del pueblo de Dios para iluminar el problema que hacía sufrir a los dos amigos y para aclarar la situación que ellos estaban viviendo. La usa asimismo para situarlos dentro del proyecto de Dios que venía de Moisés y de los profetas, y así les muestra que la historia no se había escapado de la mano de Dios. Jesús usa la Biblia no como un doctor que ya sabe todo, sino como un compañero que va a ayudar a los amigos para que recuerden lo que habían olvidado. En el momento en que los dos reconocen a Jesús, ellos renacen y Jesús desaparece. Jesús no se adueña de la caminada de los amigos, no es paternalista. Resucitados, los discípulos son capaces de caminar con sus propios pies. Los dos recobran valor y vuelven a Jerusalén, donde continuaban activas las mismas fuerzas de la muerte que habían matado a Jesús y que habían matado en ellos la esperanza. Pero ahora ha cambiado todo. Si Jesús está vivo, entonces en Él y con Él hay un poder más fuerte que el poder que lo mató. Esta experiencia los hace resucitar. Realmente todo mudó. Valor en vez de miedo, retorno en vez de ida, fe en vez de falta de fe, esperanza en vez de desesperación. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén.